Una vez que ayer mismo me enteré, leyendo las páginas del diario.es de su vuelta, tuve claro que hoy quería hablaros, explicar eh, qué significa la vuelta de un podcast, que todavía no voy a decir su nombre, aunque ya lo habéis visto en el título, y cuántas horas de compañía me ha proporcionado y lo que me alegra que vuelva donde vuelve y con el aparente estímulo y la fuerza con la que vuelve en un podcast que evidentemente te voy a recomendar porque voy a dedicar un capítulo exclusivamente a hablarte de él. Quizás ya lo conozcas o quizás tengas la suerte de no conocerlo porque tienes temporadas y temporadas por detrás para descubrirlo. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es 4 de junio de 2025 y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Todo esto de memoria, sin leer, que hay gente por ahí que cuando no es capaz de encontrar el copy no lo repite. Aunque bueno, nos alegra escucharle grabar por la calle. No porque haya estado enfermito. Saludos, Emilio. Bueno, os voy a hablar de un podcast que para mí fue como un descubrimiento brutal. El podcast no es otro que el del título, Catástrofe Ultravioleta, que aparte de ser un fenómeno del electromagnetismo terrestre, es un proyecto ya añejo, pero bien, ¿eh? No añejo mal, de viejo, sino bien, con solera, de Javier Peláez, Javi Álvarez y Antonio Martínez Ron, con el entonces, cuando surgieron, patrocinio de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, de aquí, de la Universidad del País Vasco. Y también al principio de la Fundación Euskampus. Se trataba de intentar aproximar el mundo de la ciencia a través de los más diversos ámbitos del conocimiento. Y esto lo estoy leyendo porque luego me decís que a veces se me nota que leo. Si es que la gente escribe las cosas. Soy yo el que no suele escribir. En fin, que os agradezco el feedback, pero los días que hago guión no gustan. Y sin embargo recibo mensajes también de gente que me dice que por fin voy al grano y escribo las cosas. Bueno, pues creo que voy a seguir por el sistema antiguo, por el sistema que le gusta a la gente, a la audiencia añeja también de Bala Extra, de divagar y perder un poco el tiempo. Ellos decían en aquel momento que eran un viaje mental con la intención de transmitir el amor a la ciencia y de demostrar que el mundo está aún por descubrir. Antonio Martínez Ron no os lo voy a descubrir ahora, los que queréis y amáis la divulgación científica le habéis escuchado y le conocéis. Aquí está detrás, junto con alguno de estos otros sospechosos habituales, sobre todo Javier Peláez. Bueno, de hecho es Javier Peláez el que está más metido en el tema de Naucas, que la verdad que le he perdido la pista. Los últimos años no he ido para nada y no sé ahora mismo, tendría que buscarlo. Naucas es 2 días, por lo menos 2 o 3 días de divulgación científica en pequeñas píldoras aquí en Bilbao. Maravilla, o sea, maravilla. Es escuchar a gente hacer cosas maravillosas, con muchísimo sentido del humor y en un contexto pues también académico, pero sobre todo muy, muy lúdico. Pero vamos con Antonio Martínez Ron. Es un señor del año 76, algo más joven que yo, periodista, divulgador científico. Trabajaba como editor de ciencia de Voz Populi, no sé si ahora sigue siendo así. Colaboraba en medios como Cuo, Yahoo, como Onda Cero, y ha trabajado como editor de ciencias de lainformación.com y autor de los blogs de ciencias más leídos en español en aquel momento, fogonazos.es y naucas.com. También dirigió el documental El mal del cerebro y tiene bastante experiencia en radio. Como divulgador científico había recibido premios como Prismas, Bitácoras y el premio Blasillo por su trabajo en Internet. Juntos recibieron luego, en la etapa en la que estuvieron haciendo este podcast para Podium Podcast, no sé qué ocurrió ahí, pero un podcast maravilloso que dejó de hacerse en Podium y que ahora reaparece, y es lo que quiero contaros, de la mano del diario.es. Ya os voy a decir cuándo y cómo.
El otro sospechoso habitual es Javier Peláez. Ya os he hablado un poco de él. Puertollano, 1974, también divulgador científico, también con varios premios, en este caso el Bitácoras 2010 al mejor podcast de España. Responsable de ciencia y astronomía en su momento de Yahoo España. Digo en su momento porque esto que estoy leyendo es algo que tienen ellos en catástrofeultravioleta.com, de quiénes eran cuando surgieron, y de esto hace ya un tiempito. Y era autor del podcast La Aldea Irreductible, uno de los más difundidos en español, con aproximadamente 1.200.000 descargas, decían en aquel momento, y que también se emitía en emisoras de radio. Ha colaborado en Televisión Española, en Radio Televisión de Canarias, en fin. Y por último, Javi Álvarez, artista, músico, técnico, especialista en sonido, un gallego del año 79 que, bueno, ha tenido participación en bandas sonoras de películas, documentales, artes escénicas, danza contemporánea, y que ha editado numerosos discos. Bueno, ha formado parte de muchas cosas del cambalache musical y es quien pone música y quien ambienta y edita este podcast. Ayer en torno al mediodía, no, más bien a la tarde, que fue cuando yo lo leí, apenas media horita después, titulaba el blog de la redacción del diario.es que regresa el mítico podcast Catástrofe Ultravioleta con una nueva temporada en el diario.es. O sea que de momento lo que tenemos es una nueva temporada. Si algo ha hecho este podcast a lo largo de los años es sobrevivir temporada a temporada. Creo que la primera era, ya digo, con el dinero de la UPV, pero también un poco con la participación de los oyentes y de las oyentes. Y luego, pues, en fin, pues se ha ido buscando un poco la vida. Fue, como digo, ganador de un Ondas, explora el formato sonoro para contar la realidad desde perspectivas inesperadas y, lo más interesante, esa divulgación con sentido del humor que te hace entender un montón de cosas científicas sin esfuerzo. Es esa medicina dulce que no sabes que estás tomando el jarabe para la tos y resulta que sí, que es jarabe para la tos. Su regreso será, como dicen ellos, a lo grande, con un episodio en directo en el Festival de las Ideas y la Cultura del diario.es, que se va a celebrar el 27 y 28 de junio en Gran Canaria. Es decir, que todavía hay que esperar ahí prácticamente un mes a que el podcast vuelva. Y ese espectáculo va a servir para poner en marcha nuevamente el podcast. El podcast, como he dicho, es de Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez. Es una aproximación al mundo de la ciencia desde los más diversos ámbitos del conocimiento. Cada episodio es una experiencia sonora, literal, es maravilla, que ofrece una aproximación a la realidad desde perspectivas inesperadas, como os decía, pero también desde el humor. Desde el punto de vista técnico, cada entrega es también una pequeña composición artística. Esto es cierto. Ambientaciones, músicas originales para cada episodio, montadas en ocasiones con el viejo espíritu del radioteatro y del espectáculo sonoro, todo para un viaje mental y sensorial que transmita el amor a la ciencia y la sensación de que el mundo está por descubrir. El podcast empezó en comienzos de 2014, como digo, patrocinado por la Universidad del País Vasco, la Cátedra de Divulgación Científica de la Universidad del País Vasco. Recibió ese premio Ondas y es un podcast pionero en español con una enorme comunidad de seguidores que aquí estamos 5 años después esperando a que algo se estrene. Si lo buscas en las plataformas de podcast, Spotify, en cualquiera de las aplicaciones de podcast de las que beben de Apple Podcasts, en iVoox, en Podimo, o incluso si lo buscas en el diario.es, tienes ahí el feed RSS, como debe ser, así se hacen las cosas, gracias, el diario.es. Ya vas a encontrar que la carátula es la carátula clásica de Catástrofe Ultravioleta, pero con el sellito del diario.es debajo. Bueno, clásica, con alguna modificación, pero sí, básicamente es el cerebrito que sale del hongo atómico de una especie de explosión atómica con un fondo violeta. Han colgado un audio de 1 minuto 25 segundos que podéis ir a escucharlo, que sería como lo que os va a demostrar que estáis
en el feed correcto. No sé cómo lo han hecho, pero la verdad, bueno, han hecho una redirección, evidentemente, pero digo, no sé cómo lo han hecho desde el punto de vista de la propiedad intelectual de los capítulos, porque a veces ha ocurrido que algunos podcasts que han pasado por Podium o por alguna de estas otras plataformas, cuando quieren seguir fuera de esas plataformas, pierden el contenido anterior. Es decir, que te lo tienes que ir a escuchar a esas otras plataformas. Por lo que he podido ver, lo he estado buscando tanto en Podcast Addict como en Spotify, me he encontrado, si no me equivoco, porque ya te digo, ha sido un verlo y ponerme a grabar porque tenía muchísimas ganas de poder compartirlo y contároslo. Yo veo todas las temporadas y veo todos los capítulos, pero pudiera ser que no estuvieran todos, que estuvieran solamente los de alguna parte. Veo por aquí que está el avance de la tercera temporada, veo la segunda. Yo diría que está todo. Pero bueno, todo no, porque veo que lo más antiguo que me encuentro, al menos en Spotify, es de el año 2019. Con lo cual aquí faltan temporadas. Yo diría que hay un par de ellas, nada más. La segunda y la tercera. O la segunda, la tercera y la cuarta. Bueno, es igual. Es un podcast maravilloso. Es un podcast que, digamos, su último apoyo fue Podium. Ahora se apoya en un gran medio de comunicación como es el diario.es. Que desde el punto de vista de la divulgación científica es un periódico que desde sus inicios ha apoyado mucho la divulgación científica, la pelea contra las pseudociencias y todo este tipo de cosas, con lo cual es como una casa ideal para Catástrofe Ultravioleta. Pues nada, aquí os dejo esta promo no cobrada, simplemente es una devolución de tantas horas de entretenimiento y de divulgación científica con tres maestros del asunto. Y esto es todo por hoy. Mira, así como te digo que el copy de entrada me lo sé sin necesidad de leerlo, claramente el copy de salida necesito leerlo. Y lo voy a hacer. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.